Ondo, gustora. Azkenean, bueno, ondala bi edo ja talde dinamikan nahola fitxeagaz, baina bueno, aspalditik nabile berakin entrenatzen eta bueno, gila esan gustora topaten nabil, bueno, aspaldi honbe emaitzak esati baten laguntzen doaz, eta bueno, horren beti laguntzen daue konfiantzagaz jokatzen eta gila esan, bueno, gogua segitzeko eta dinamika on baten segitzeko. Bai, azkenean, bueno, gu saiatu bigara emaitzak eukien esarren, bueno, beti lan bardina ditzen eta beti mantentzen hori gogoa da hobetzeko, baina gila da, bueno, erantzuna daukazu zenian eta bazte buruetan emaitza datu zenian, beti errezago izaten da horri daniari, bueno, sentzu da topatia, da pentsate dut, bueno, saiatu bigarila dinamika honeaz aprobetsatzen, ez? Eta jarraitzen modu honean. Bai, azkenean, bueno, egia da, nitzako klub berezi bat dela, egia da, bueno, ni jo nintzanetik aldaketa asko indizela, baina, bueno, lagunak daukat esan, lagun oso handiak, urte asko egin esan eurakin eta oso horitzapenena daukatez, eta bueno, ganera, eurak momentu honian datoz, lehenengo modura datoz, eta bueno, gure etxian jokatzen dugu, así que ez dut gauzak errezipiniko eta gu hauaz, bueno, nintzako partidu berezi bat izan arren, danontzako oso partidu garrantzitsua da, eta bakiu, ezin dugula utzik egin. Bueno, askorik ez da esan biharrik, ez? Ikusten da azte bururo zelan gerturatzen diren lesamara, errezestan arren, azkenean, bueno, herritik urrundu dira, baina gila esan beti dauzela bertan, eta aukeran indarra egin segitzen badabe, etortzeko asko sentitzen dugu lauren bultzada eta bueno, ontxarte moduan bertan espero ditugula. Bueno, la verdad que bien, ¿no? Me siento como en casa, un poco esa sensación que encontré desde el primer día que llegué, aún sin tener ficha, entonces pues bueno, la verdad que ahora que estoy teniendo la suerte de participar, pues me estoy encontrando bien, estoy disfrutando y bueno, a ver si podemos seguir ayudando al equipo. Sí, bueno, al final ser profesional se trata de trabajar, aunque los resultados no acompañen, pero es cierto que muchas veces cuando esos resultados no salen, pues es difícil y se generan más dudas, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en una dinámica en la que estamos obteniendo más de premio en cada partido, entonces pues bueno, hay que tratar de aprovechar esta buena dinámica, esta ola, para reforzar las cosas buenas que se están haciendo y para ser todavía un poco mejores. Sí, así es. Bueno, es un club que es cierto que ha cambiado mucho desde que yo salí, pero es un club en el que guardo muy buenos recuerdos, tengo muy buenos amigos y la verdad que sí, para mí está claro que sea un partido especial, pero bueno, ahora mismo yo creo que para todo el equipo nuestro, ¿no? Al final, pues bueno, sabemos que vienen los líderes, que están en una muy buena dinámica, que están bien y nosotros sabemos que jugamos en casa y que para nosotros pues todos los partidos son vitales y cuando jugamos en casa pues más, ¿no? Sí, está claro. Segunda división creo que es una de las competiciones más parejas que existe y bueno, y tratar de igualar, que sea un partido igualado, que sea un partido, no creo que no nos interese un partido muy abierto para nosotros y bueno, y tratar de sacar los 3 puntos, que al final en esta categoría cada partido tienes opciones. Bueno, poco que pedirles, ¿no? Pues bueno, si pueden que sigan viniendo como hasta ahora, que somos conscientes de que bueno, que supone un esfuerzo ir a Lezama, al final pues bueno, hay que salir del pueblo y toda la molestia que se supone, pero la verdad que sentirles allí, que ese empujón que nos dan y más ahora que necesitamos que todos los partidos pues estemos vivos y salgan de cara, pues si pueden seguir haciendo el esfuerzo, pues que estén allí y que nosotros les sentimos presentes.